mercado también de la carne de cerdo y, bueno, público en general, Lorenzo. Hola, ¿qué tal, licenciada Georgina? Buenas tardes. Pues a nombre de US Meat, bueno, primero que nada, permítame presentarme. Mi nombre es Lorenzo Elizalde, soy gerente de Trade de US Meat. Y bueno, pues a nombre de US Meat les damos la más cordial bienvenida a esta charla sobre los beneficios de la carne de cerdo. Esta charla forma parte de un programa de promoción de carne de cerdo dirigida a nutriólogos que estamos llevando a cabo este año con la licenciada Georgina Gómez. Y pues la verdad que nos da mucho gusto dirigir nuestros esfuerzos al sector de los nutriólogos. Bueno, pues que disfruten la charla. Gracias, Lorenzo. Bueno, voy a comenzar mi presentación y ahora ya les diré cómo va a ser esta dinámica. Pero antes de comenzar, quiero avisarles que estoy grabando la sesión solamente por tema de asistencia. Y bueno, antes de comenzar, les tengo esta imagen que ven aquí. Un poco para romper el hielo con todos los asistentes. Aquí tengo, del lado derecho, tengo un retrato que fue hecho en 1514 de una mujer de 63 años. Y del otro lado tengo a Madonna de la misma edad. Entonces, bueno, pues los que están en la llamada seguramente tendrán muchas teorías, ¿no? De saber por qué estas dos mujeres, teniendo la misma edad, se ven radicalmente distintas, ¿cierto? La imagen del lado derecho nos muestra a una mujer de 63 años realmente muy envejecida y por otro lado tenemos acá a Madonna con la misma edad. Entre la tecnología de alimentos, ¿cómo es que la ciencia ha avanzado que nos permite hoy tener una esperanza de vida mayor y tener una calidad de vida muchísimo mejor de la que se tenían hace muchos años? Entonces, es solamente para romper el hielo con ustedes. Déjenme ver que no sé si había un poco sobre estas teorías. Bueno, ya me dicen que si escuchan bien y si quieren hacia el final, bueno, quiero decirles que hacia el final daremos opción de preguntas y todas las dudas que tengan las vamos a resolver hacia el final. Entonces, ahora sí entro en materia. Como les decía, hoy voy a hablar de los mitos y las realidades de la carne de cerdo y agradezco nuevamente a US Meat Export Federation que nos haya patrocinado la plática. ¿Cuál es el objetivo que tendremos estos 50 minutos conversando? Es decir, las características nutrimentales de la carne de cerdo y los beneficios de incluirla en la dieta correcta o en la alimentación correcta. Y antes de eso, tengo que tocar algunos puntos de conceptos básicos de nutrición que quiero comenzar con ustedes para que la información que voy a dar más adelante sea bien entendida. Entonces, hablando de conceptos básicos de nutrición, es importante que ustedes sepan que las grasas se clasifican de acuerdo a su estructura química y que tenemos tres tipos de grasa: las grasas saturadas, las grasas monoinsaturadas y las grasas poliinsaturadas. A las grasas mono y poliinsaturadas en conjunto se le conocen como las grasas insaturadas. ¿Y qué significa esto? Pues la ciencia hoy nos dice que el exceso en el consumo de las grasas saturadas puede incrementar el LDL. El LDL es un transportador de grasa que se mide en sangre, que se conoce como colesterol malo y que entonces debemos limitar el consumo de las grasas saturadas. Se encuentran en grasas animales y la excepción son el aceite de coco y palma, que son altamente saturados. Luego tengo a las grasas monoinsaturadas. Las grasas monoinsaturadas se sabe que su consumo moderado puede reducir el riesgo cardiovascular
Y aquí encontramos alimentos tan característicos como el aceite de oliva, las nueces y el aguacate, que como sabemos, bueno, el aceite de oliva es conocido principalmente en la dieta mediterránea y que tiene efectos para reducir el riesgo cardiovascular. Y luego tenemos a las grasas poliinsaturadas, donde encontramos al omega 3 principalmente y que por supuesto se debe estimular el consumo de fuentes marinas como son los pescados y los mariscos, ya que los pescados y los mariscos son las mejores fuentes de omega 3 y también reducen el riesgo cardiovascular. Entonces, bueno, estos son 3 conceptos que son importantes saber para la continuación de esta conversación. Y entonces, ¿qué dicen las asociaciones a nivel internacional? Y aquí les pongo un ejemplo donde dice que la Asociación Americana del Corazón recomienda preferir el consumo de grasas insaturadas, las que les conté en la parte anterior, que consumidas con moderación pueden ayudar a controlar el colesterol en la sangre. Y luego les comento que la Asociación Americana de Diabetes en sus guías recomienda el consumo. Primero, recomienda reducir el consumo de grasas saturadas, como ya dije, y que para el caso de los alimentos de origen animal sean magros. ¿Qué significa que sea magro? Que lo vamos a estar hablando. Un corte magro o una pieza magra es una pieza baja en grasa. Entonces, y un último concepto importante son las proteínas. Las proteínas están formadas de algo que se llaman aminoácidos. Y entonces, las proteínas de origen animal son proteínas completas, son esenciales para reparar los tejidos, son esenciales para el crecimiento también, reparan tejidos, aumentan la masa muscular. Aquí está entre paréntesis deportistas, pero no solo a los deportistas. Se recomienda que la gente adulta haga a lo largo del día ejercicios que aumenten su masa muscular y también evitan pues, el deterioro o la pérdida de masa muscular en la vejez. Y el cerdo aporta proteínas completas, con proteínas de alto valor biológico, le llamamos. Y digamos, hasta aquí termino esta parte de los conceptos básicos de nutrición. Ahora vamos a seguir con por qué conversar con ustedes el día de hoy. Pues porque la carne de cerdo es uno de los alimentos que más mitos tiene. Y pongo algo en el recuadro. Yo, además de ser nutrióloga, soy maestra en educación y me parece que es muy importante saber que los hábitos son conductas que son conductas aprendidas que ya no reflexionamos y que muchas veces estos hábitos que tenemos relacionados a la alimentación están basados en creencias falsas que nos limitan la variedad de la dieta. Entonces, me parece que es muy pertinente hoy más que nunca conversar con ustedes en relación a todos estos mitos que hay en torno a la carne de cerdo, resolverlos y estimular una dieta más variada, que es una de las características de la dieta correcta. Entonces, aquí tengo lo que vamos a conversar el día de hoy. Vamos a hablar como primer tema, ¿qué dice la evidencia científica de incluir a la carne de cerdo? Por otro lado, les voy a platicar un poquitito sobre la producción de carne en Estados Unidos. Vamos a aclarar algunos mitos. Les voy a dar recomendaciones culinarias y como quedé, también vamos a darles algunos tips de cocina y algunas recetas de inspiración para fin de año. Entonces, primero, vamos a ver qué dice la ciencia. Aquí les muestro, este es un título de un estudio que se hizo en el 2013 en una revista de obesidad y síndrome metabólico y diabetes. Y en este estudio, ¿qué se hizo? Es una revisión sistemática, significa que se buscaron todos los estudios relacionados al consumo de la carne de cerdo en un periodo de tiempo, en 5 años. Y su relación en los parámetros de salud, algunos parámetros como glucosa, colesterol en la sangre, por ejemplo. Y los resultados de esta revisión sistemática indicó que la inclusión de carne magra de cerdo versus alteraciones, ya les decía yo, como glucosa, insulina o parámetros cardiometabólicos como el LDL, que les conté en un inicio, son limitados, pero que sin embargo no hay diferencias
entre los diferentes tipos de fuentes proteicas. Es decir, que incluir a la carne magra de cerdo puede tener beneficios como lo tienen otras carnes. Y esta conclusión es importante dada la percepción negativa por una parte de la población, no solo en México, sino en el mundo, de la carne de cerdo. Ahora les muestro otro estudio. Este estudio se hizo en el 2014 en la revista Nutrients, donde se hizo una comparación del consumo de carne magra de cerdo en comparación con otras carnes. Este estudio se hizo en Australia. Se hizo con 64 personas. A estas 64 personas se les dieron tres tipos de dietas distintas que incluían cerdo, res y pollo. Y la conclusión de este estudio es que no hubo diferencias en la adiposidad. ¿Qué significa la adiposidad? La cantidad de grasa corporal. Porque este estudio, me faltó decir el título, que se medía el consumo de las diferentes carnes y luego se medía la composición corporal. Es decir, se evaluaba en el cuerpo el porcentaje de grasa y el porcentaje de músculo. Y la conclusión de este estudio es que no hubo diferencias en los porcentajes de grasa corporal al incluir estas dietas con ningún tipo de proteína. Entonces, digamos que esto refuerza el estudio anterior, donde la clave es que sea una carne magra. Y ahora les voy a mostrar yo qué significa una carne magra. Aquí abajo pongo, ¿no? Se puede incluir a la carne de cerdo magra en la alimentación de todos, incluyendo a los niños, personas con obesidad y enfermedades crónicas como hipertensión, como dislipidemia, si tienen el colesterol alto o si tienen diabetes. Pero la clave es, claro, siempre acompañado de un estilo de vida saludable. Y por otro lado, los cortes. Aquí tengo esta foto que es de un cerdo. Y lo que vemos es que hay diferentes partes que utilizamos para comer. La pierna, el lomo y el filete son los cortes más magros de la carne de cerdo. Es decir, que la pierna, el lomo y el filete son las partes que menos grasa tienen. Después sigue la cabeza del lomo y la espaldilla con un contenido moderado de grasa. Y luego tenemos al costillar, donde sí tiene un mayor contenido de grasa. Entonces, la clave para concluir sobre lo que dice la evidencia científica es que el consumo de carne de cerdo magra, por supuesto en cantidades, adelante voy a hablar un poco de cantidades, se puede incluir en las dietas correctas. Y para muestra, aquí un botón. Una de las características de la dieta correcta es la variedad. La variedad significa que de una a otra comida incluyamos diferentes alimentos de cada grupo. Y entonces veamos que en México tenemos una norma de orientación alimentaria y en esta norma de orientación alimentaria viene el esquema de alimentación complementaria, que es cuando a los niños y aquí vemos que de 0 a 6 meses la recomendación es lactancia materna exclusiva, es decir, que el único alimento de un bebé sea la leche materna. Pero después vemos que entre el sexto y el séptimo mes se puede incluir alimentos diferentes a la leche. Y como podemos ver, uno de los primeros alimentos es la carne. Y veamos entre paréntesis qué carnes dice la norma. Y la norma dice que puede ser ternera, pollo, pavo, res y cerdo. Entonces, esto es importante porque esto nos empieza a decir que el consumo de carne de cerdo es nutritivo y seguro, tanto que se incluye a partir del sexto o el séptimo mes. Vi que levantaron la mano, pero si les parece bien, vamos a dejar las preguntas hacia el final. Nada más déjenme mirar si era algún problema técnico, pero la idea es dejar, me dicen que la presentación se ve incompleta. Pienso, Adela, que tiene que ver con el formato en el que estés mirando la presentación, pero no se preocupen que al final yo les voy a enviar por correo mucha de la información que vamos a tratar aquí. Entonces, luego tengo acá, les comenté que les iba a hablar un poco sobre la producción de carne de cerdo.
Y para eso me gusta explicarles este esquema que ustedes ven aquí. Aquí tenemos un cerdo un poco más gordito, ¿no? Más gordito que otro. ¿Y por qué pasaba esto? En el pasado se producían cerdos con mayor cantidad de grasa porque en parte consumíamos la manteca. Hace 30, 40 años se utilizaba la manteca para producir alimento, para cocinar alimento. Pero la realidad es que actualmente ya no utilizamos tanto la manteca y por lo tanto, en parte, pues ya no es rentable para un productor tener un cerdo con un mayor contenido de grasa cuando la manteca ya no es tan consumida como lo era hace muchos años. Entonces, por eso les pongo aquí que los productores de carne de cerdo en Estados Unidos respondieron a la demanda de los consumidores para tener un cerdo con menos contenido de grasa. Y en la actualidad les puedo decir que los 6 cortes más comunes de la carne de cerdo son 16% más magros, es decir, bajaron la grasa que hace 15 años y tiene 27% menos grasa saturada. Entonces, como vamos viendo, digamos, la evidencia nos dice que podemos incluir a la carne de cerdo magra y hoy vemos que la producción de la carne es hoy un cerdo con menor contenido de grasa y con menor contenido de grasa saturada, que nos da una razón más para incluirla en nuestra alimentación. Después tenemos aquí lo que yo llamo una doble seguridad, porque la carne que se produce en Estados Unidos cumple con los lineamientos y las regulaciones en Estados Unidos, pero cuando llega a México también cumple con nuestra legislación. Entonces, por eso digo que la carne tiene una doble seguridad porque cumple con los lineamientos del país donde se produce, en Estados Unidos, y cuando llega a México también cumple con nuestras regulaciones. Entonces, es una carne que tiene una doble seguridad. Y para finalizar, como les hablaba de los cortes magros, pues veamos aquí los nutriólogos cuando hacemos un plan de alimentación o cuando hacemos recomendaciones dietéticas, lo que hacemos es justamente decir algunas partes de la carne. Como yo les decía, las 2 primeras columnas, pierna, lomo y filete, son los cortes más magros. ¿Qué quiere decir? Más bajos en grasa. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, la milanesa, la tan pequeña, e incluso lo podemos ver, se ve una carne rosada, ¿no? Con muchísimo más músculo, por ejemplo. También en el caso del lomo tenemos algunos cortes finos como el New York o el ribeye, donde podemos ver que sí hay grasa, pero la grasa se encuentra hacia afuera, ¿no? En la parte externa de la carne. Y ya vemos cómo la cabeza del lomo, por ejemplo, donde tenemos aquí a la chuleta, de aquí tenemos a la chuleta, ¿no? Al medallón, por ejemplo, que ya empezamos a ver con un poco mayor contenido de grasa, y el costillar que está aquí en el centro, todo el mundo ha comido una costilla, ¿no? Que tiene justamente la jugosidad de la carne, tiene que ver también con el contenido de grasa, porque la grasa le da sabor y textura a los alimentos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues la recomendación es de forma frecuente, regular, utilizar los cortes magros, que son pierna, lomo y filete, y en ocasiones especiales podríamos utilizar un corte con mayor contenido de grasa. Esa es la idea para, evitar prohibir, pero que se tenga claro que de manera frecuente un corte con menor contenido en grasa y en ocasiones especiales podemos incluir otros con mayor contenido de grasa. Y aquí veamos, esta es una tabla nutrimental que hicimos sobre la carne de cerdo. Es como una tabla, ¿sí? En una porción de 100 gramos, porque en las conversaciones anteriores me preguntaban, ¿y cuánto de carne podemos consumir? En realidad, en promedio, un adulto promedio puede consumir alrededor de 100 gramos de grasa, 100 gramos de carne, que la verdad es una buena cantidad. Y como vemos aquí, el lomo de cerdo es una fuente de proteínas, tiene 21 gramos de proteína, aporta casi el 30% de la recomendación diaria de proteína. Ahora veamos la grasa. En la grasa tenemos por 100 gramos 2.2 gramos de grasa, que eso es 3.3% de la recomendación diaria de grasa. Es decir, el corte, como yo les decía, es un corte magro que tiene un muy bajo contenido de grasa. Ahora bien,
Vamos a poner en práctica lo que yo les dije al inicio. Veamos la distribución. Tiene 0.7 de grasa saturada, es decir, solamente una tercera parte es de grasa saturada y las otras 2/3 partes son grasas insaturadas. Es decir, que la mayor parte de la grasa que contiene la carne de cerdo corresponde a esto que yo les decía en un inicio, que son grasas insaturadas o grasas saludables. Entonces, pues esta es una razón más para incluirla en los planes de alimentación. Ahora me voy a saltar esta parte de colesterol y carbohidratos. El colesterol lo vamos a ver adelante. La parte de las vitaminas y los minerales. Miren ustedes cómo la carne de cerdo es una carne que tiene un buen aporte de vitaminas del complejo B. Por ejemplo, la vitamina B1, la tiamina, con 100 gramos de carne, que les digo que es un aporte moderado, aporta el 100% de lo que se requiere al día. Es decir, la carne de cerdo es una buena fuente de vitaminas del complejo B. Y las vitaminas del complejo B son necesarias para mantener de manera correcta el sistema inmunológico, por ejemplo, y también para producir energía, para transformar la energía que nos dan los nutrimentos que nos dan los alimentos en energía. Ahora veamos, también nos da minerales como el potasio. El potasio es un mineral que se recomienda aumentar el consumo cuando alguien tiene la presión arterial alta. Y veamos cómo 100 gramos de carne de cerdo me da el 20% de la recomendación diaria de potasio, por ejemplo. Y veamos cómo también es una fuente de algunos minerales como el hierro y el zinc. Entonces, digamos, no estoy diciendo que hay que sustituir a las verduras y las frutas, no, porque las verduras y las frutas son los grupos que más vitaminas y minerales tienen, son la principal fuente. Pero además de incrementar el consumo de verduras y frutas, vemos cómo la carne de cerdo es una carne que puede ayudarnos a incrementar el consumo de algunas vitaminas y minerales y nos puede ayudar a evitar deficiencias. Les hablaba del colesterol, que mucho se habla del colesterol. En una dieta promedio se requieren alrededor entre 200 y 300 miligramos de colesterol al día. Y vean cómo aquí 85 gramos de cerdo, de lomo de cerdo, tan solo aporta 66 miligramos de colesterol. Es decir, en resumen, podemos ver que el lomo de cerdo puede tener menos grasa y menos colesterol que una pieza de pollo sin piel, por ejemplo. Y entonces es una razón más para combatir esta parte de los mitos que se tienen en relación a la carne de cerdo. Y aquí voy a tratar, ¿se acuerdan? En el menú del día, el tercer punto era cuáles son los mitos que hay en relación a la carne de cerdo. Y el primero es, la carne de cerdo es muy grasosa. Y vamos a ver la realidad. Vamos a ver aquí una gráfica con 100 gramos de diferentes cortes de carne, que como yo les decía, pues vemos cómo pues el lomo de cerdo puede tener menos grasa y menos colesterol que una pieza de pollo sin piel. Ese es entonces el primer mito que aclaramos el día de hoy. Veamos un segundo mito. Un segundo mito es, he escuchado muchísimo que la gente dice, después de una cirugía o visita al dentista o después de un tatuaje, les piden no incluir a la carne de cerdo. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que, a ver, ¿no está aquí? Ah, sí, aquí está. Es que el exceso en el consumo de la grasa puede afectar la cicatrización. Por eso se limita cuando una persona va a una cirugía o va al dentista o incluso después de un tatuaje. Y se suele evitar la carne de cerdo porque se considera muy grasosa. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad, como lo vimos, es que los cortes magros de la carne de cerdo, el lomo, la pierna y el filete, pueden tener menos grasa y menos colesterol que una pieza de pollo sin piel. Es decir, este mito
es porque la gente cree que tiene mucha grasa, porque el exceso de grasa es verdad, el exceso en el consumo de grasa puede afectar la cicatrización. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues la recomendación es llevar una dieta baja en grasa, donde sin duda podemos incluir al lomo, al filete o a la pierna de cerdo. Aquí tenemos otro mito, donde dice la carne congelada de cerdo no es nutritiva, ¿no? Porque el tema es que muchas veces se confunde que la carne, el animal recién sacrificado es una carne fresca y no se debe entender así porque muchas veces los animales recién sacrificados se encuentran en condiciones de poca higiene, donde puede haber mayor riesgo de contaminación y mayor riesgo microbiológico. Y entonces, pues aquí les pongo que no hay que olvidar que la congelación es un método de conservación de los alimentos que se ha hecho desde hace muchísimos años. ¿Y que cuál es la razón? Pues en el caso de la carne, aquí vemos unos trozos de carne de chuleta rosado de la carne de cerdo. El principal componente es el agua. ¿Qué pasa cuando la congelamos? Pues reducimos la temperatura a tal grado donde reducimos de manera nula, ¿no? Ya no hay el metabolismo de los microorganismos y eso nos permite mantener una carne en buenas condiciones y mantener una carne con sus propiedades nutrimentales. Entonces, digamos, este segundo mito es que la carne congelada no es nutritiva. No, la carne congelada sí es nutritiva. ¿Por qué? Pues porque se ha hecho un método de congelación donde se siguen las propiedades, se permanecen las propiedades nutrimentales del alimento y simplemente se congela el agua que tiene la carne y eso permite que se conserve durante más tiempo, ¿no? Bueno, y entonces ahora algunas recomendaciones como la congelación y la descongelación. Generalmente, a veces, cuando ya tenemos poco tiempo, se suele descongelar las carnes a chorro de agua, por eso pongo ahí esa imagen, pero no es una buena opción porque la carne cuando se descongela al chorro de agua pierde jugosidad, se puede desjugar y eso puede afectar la textura. Tampoco se recomienda descongelar en el horno de microondas. Se recomienda pasar del congelador al refrigerador. Por ejemplo, una noche antes, si la vamos a cocinar, la bajamos del congelador al refrigerador y esa es una buena alternativa. Ahora, ¿cómo podemos integrar la carne de cerdo en la dieta familiar? Pues la carne de cerdo es una carne que tiene una combinación muy buena con las frutas, con los sabores dulces. Estoy segura que todos han comido en algún momento algún lomo o pierna de cerdo con un puré de fruta, por ejemplo, con un puré de manzana. Combina también bien con las verduras, con las oleaginosas, nueces, pistaches, almendras, cacahuates. También se recomienda con chiles secos. Adelante yo les voy a dar la receta de un buen marinado con chiles, porque los chiles ayudan a dar sabor y no incrementan las calorías del platillo. Y bueno, pues no olvidar que la carne de cerdo es una carne estelar de la comida mexicana. Aquí les doy algunos ejemplos. Bueno, este es un platillo que se llaman frijoles puercos, que básicamente es el frijol de la olla cocinado con pulpa de cerdo y se combina con un poco de aguacate, lechuga y a veces hay quien le puede poner crema y es bien típico. De este lado está la cochinita, pero está la cochinita en esta foto que está muy linda, incluida de una manera distinta. Por ejemplo, está en guarache, pero en lugar de una base de maíz está un nopal y arriba una cantidad moderada de cochinita y un poquito de cebolla es una alternativa diferente. Aquí les pongo la imagen de un michote, por ejemplo, un michote que también es un platillo típico mexicano que es cocinado en hoja de nopal y en hoja de plátano y un poco de carne de cerdo con algunos vegetales que adelante les voy a dar unas buenas recetas. Y esto es solamente un poco que vayamos hacia la reflexión, donde vemos aquí
Pues que la oferta afuera, la oferta de alimentos en los restaurantes es muy limitada en la carne de cerdo. Por ejemplo, la oferta de los platillos para los niños generalmente son fritos, son empanizados, tienen un muy bajo contenido de fruta o de verdura y no he visto que incluyan a la carne de cerdo. Y es posible que esto sea porque la misma gente tenga estos mitos que no los ofrece al consumidor. Entonces, esto es interesante para que, digamos, desde la parte del consumidor, de los que estamos hoy en la llamada, nos hagamos esta reflexión, ¿por qué la oferta es reducida? Y en mi impresión es porque nuevamente se cree que hay un montón de mitos que, como hemos visto, pues no son realidad. Entonces, ahora les voy a pasar un video, un par de videos con esta parte sobre las recomendaciones culinarias. Entonces, les voy a pedir si me ayudan a validar que puedan escuchar. Déjenme, va a empezar. Vamos a comenzar con el color. En la carne de cerdo tenemos dos tipos. Ahí ya empezó a hablar. ¿Me pueden ayudar y decirme si escuchaban al chef aquí en el video? Me voy a salir para que me digan si se escucha aquí en el chat. Sí, sí se escucha. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces voy a seguir, voy a darle, vamos a seguir con este video. El primero es un rosado, que es para las piezas de carne que son más. Voy a regresarle un poco porque se perdió el contexto, pero el chef lo que nos está explicando es cómo elegir, cómo es que se elige la carne de cerdo. Vamos a escucharlo de nuevo. Vamos a comenzar con el color. En la carne de cerdo tenemos dos tipos de colores. El primero es un rosado, aquí en el logo, que es para las piezas de carne que son más magras. En el caso de la carne que está más pegada al hueso, va a tener un color rojo más brillante. ¿Qué pasa si nos encontramos una carne que está muy pálida? Eso quiere decir, son indicios de desjugo, ya no tiene jugo. Y en el caso de que sea muy roja, es porque ya tiene una vida muy corto. Ese es el caso del color. Ok, muy bien. Y nos comentaba también el tema de la jugosidad. Ok, la jugosidad. ¿Cómo podemos lograr que una carne de cerdo sea jugosa? Porque es muy común pensar que la carne de cerdo es dura. No es cierto. ¿Cómo lo podemos saber? Con el marmoneo. ¿Qué es el marmoneo? La grasa que está dentro del músculo. Son estas líneas de color blanquito, que es la grasa entreverada en la fibra muscular. Ese es en el caso de algunas piezas. En el caso de otras piezas, como esta chuleta, también tenemos grasa externa que podemos quitar si es necesario para, bueno, no tanta grasa, ¿no? Chef, ¿y hay alguna técnica para mantener esta jugosidad? Claro que sí. De hecho, platicando ahorita, como tú decías. Me dicen que no se mueve el video, ¿verdad? Déjenme escucharlos de nuevo. Voy a salir, voy a dejarles de presentar porque me dicen que no se ve y ahora les voy a compartir de nuevo el video. Vamos a comenzar. Es un rosado, puedes ver aquí en el logo, que es para las piezas de carne que son más magras. En el caso de la carne que está más pegada al hueso, va a tener un color rojo más brillante. ¿Qué pasa si nos encontramos una carne que está muy pálida? Eso quiere decir que son indicios de desjugo, ya no tiene jugo. Y en el caso de que sea muy roja, es porque ya tiene una vida muy corta. Ese es el caso del color. Ok, muy bien. Y nos comentaba también el tema de la jugosidad. Ok, la jugosidad. ¿Cómo podemos lograr que una carne de cerdo sea jugosa? Porque es muy común pensar que la carne de cerdo es dura. No es cierto. ¿Cómo lo podemos saber? Con el marmoneo. ¿Qué es el marmoneo? La grasa que está dentro del músculo. Son estas líneas de color blanquito, que es la grasa entreverada en la fibra muscular.
Ese es en el caso de algunas piezas. En el caso de otras piezas, como esta chuleta, también tenemos grasa externa que podemos quitar si es necesario para, pues, bueno, no tanta grasa, ¿no? Bueno, entonces aquí básicamente lo que quería compartir con ustedes, déjenme regresar, es cómo es que elijamos una carne, como el chef nos decía, importante tiene que ver el color. Aquí está, ¿no? Importante, él nos decía sobre el color, debe ser un color rosado, y también nos decía que la carne que está un poco más pegada al músculo, al hueso, es un poco más rojiza, ¿no? Esa es una de las recomendaciones que les doy yo. Y bueno, voy a pasar aquí con una gran oportunidad para romper mitos en el caso de incluir a la carne de cerdo. Como él nos decía, la primera recomendación es retirar la grasa visible de la carne para reducir la cantidad de calorías de su platillo. Como yo les hablaba, preferir el lomo, el filete, la pierna sin grasa, ¿no? Que son los cortes más bajos en grasa, evitar los empanizados o los fritos, porque la técnica culinaria también incrementa el aporte de grasa de los platillos. Les recomiendo combinar con fibras solubles como el nopal, la avena, el amaranto y la chía. Estos 4 alimentos tienen en común que cuando ustedes los cocinan, sueltan una especie de baba. Esa baba es lo beneficioso de estos alimentos porque se llama fibra soluble, que puede ayudar a controlar, por ejemplo, el colesterol y la glucosa. Entonces, como yo les mostraba, hacer algunas preparaciones con carne de cerdo y algunos de estos alimentos, como el nopal, por ejemplo, podría ser muy buena combinación. Preferir las técnicas horneadas, parrilladas y asados, y siempre servir con verduras crudas o poco cocidas, porque el exceso de la cocción de las verduras pues hace que pierdan sus propiedades y también pierdan fibra. Y ahora les voy a mostrar otro video donde vienen ya algunas otras recomendaciones más específicas sobre cómo cocinar este fin de año. Entonces déjenme compartir nuevamente para que ahora sí se vea y se mueva, porque anteriormente no se movía. Ahora vamos a ver acá. Hacer un corte recto en el lomo sin... Lo que tiene aquí el chef es un lomo. Hacer un corte recto en el lomo sin llegar al fondo. Para eso su cuchillo tiene que estar muy filoso. ¿Vale? Nada más tengan cuidado con los dedos. Vamos a seguir haciendo este corte. ¿Okay? Si se dan cuenta, parece un libro, por eso es el nombre del corte. ¿Okay? Y esto lo que nos va a ayudar es que en estos espacios vamos a poder pues meter algún relleno. ¿A quién les puede decir que picadillo? ¿Okay? Quiero que vean más o menos cómo queda el corte del libro. ¿A quién les va a decir que picadillo? Pero ya tenemos una carne, entonces podemos agregar un poquito de champiñón, espinacas, algún otro tipo de verdura para que también tengamos ese plus, ¿no? Ese plus. Entonces es bien importante no llegar hasta el fondo, ¿ok? Y posterior lo vamos a amarrar, como ahorita les voy a mostrar, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es tener un poquito de hilo en casa, ¿vale? Aquí vamos a hacer un nudito sencillito que pareciera como una orejita, ¿ok? Vamos a agarrar esta orejita así, para que se haga más largo, ¿ok? Y vamos a pasar el hilo por debajo de la carne. Una vez que lo tenemos, lo único que tenemos que ir haciendo es apretarlo un poquito más para que esto se vaya sellando, ¿ok? Le damos como una vueltecita, va de nuevo por abajo y de nuevo lo tensamos para que se empiece de nuevo a cerrar. Una última, una vueltecita, lo pasamos por debajo de toda la pieza, ¿okay? Vamos nada más aquí a acomodarle. Imaginemos que aquí ustedes ya le pusieron los champiñones o frutos secos, en fin, ¿ok?
Y para terminarlo vamos a hacer 2 vueltas, la misma operación. ¿Y por qué 2 vueltecitas? Porque le vamos a llamar el remate. ¿Okay? Entonces, bueno, terminamos de amarrarlo, ¿ok? Y entonces lo vamos a sellar, como lo vimos en el video pasado, para mantener los jugos y que tengamos una carne súper jugosa. Y en este caso hay quien lo puede llevar a hornear, pero si no quieren hornear o no tienen horno, yo les recomiendo la siguiente fase. Pueden utilizar una olla, ¿vale?, en la cual ustedes ya sellaron, lo van a meter a la olla y pueden agregar ya sea vino o caldo y terminarlo precisamente en la olla a fuego muy bajito para evitar que se vaya a quemar. Esto nos va a ayudar sobre todo a que el lomo quede súper suave. Puedo recomendar que la pierna la hagan enchilada. De hecho, aquí tenemos unos chilitos guajillos, ¿vale? A mí me gusta hacer muchísimo una pierna adobada. Y es bien importante que cuando ustedes hagan la pierna y le pongan la pasta de chiles, lo horneen a 161 grados. ¿Por qué 161 grados? Porque la pierna es una pieza completa y para evitar perder los jugos, tener mucha temperatura y se puede llegar a quemar, por eso la temperatura es bajita. ¿De qué va a depender esta temperatura? De qué tan grande, de cuánto pese la pierna. Yo les puedo echar un tip, así rapidísimo, que por cada kilo de carne hagan 1 hora de cocción. Imaginemos que por cada hora extra, o por cada kilo extra, van a sumar 1 hora y 20 más. Eso les va a ayudar a que su pierna quede muy bien cocida. Y tip número 2, que también si quieren utilizar la pierna con hueso, es lo mejor, porque carne con hueso va a ser muchísimo más jugoso. Bien importante, 161 grados. Perfecto. Muy bien, Chan. Y bueno, ¿cuáles son las guarniciones que nos recomienda entonces para la carne de cerdo? Ok, déjame cambiar de tabla primero. Déjame verde. Okay. Para las guarniciones, yo les recomiendo para la carne de cerdo utilizar guarniciones dulces. En este caso, un puré de manzana. Vamos a escuchar como puré de manzana. Bueno, vamos a utilizar un poquito de puré de papa también para tener la parte del sabor del puré de manzana y la consistencia del puré de papa. Asimismo, también podemos utilizar cebollitas glaseadas. ¿Cómo es eso de cebollitas glaseadas? Simple y sencillamente se pone un poco de mantequilla en una sartén, se saltean las cebollitas, se agrega un poco de azúcar. Bueno, él nos hablaba justamente de algunas otras opciones de guarniciones y yo les voy a dar también algunas opciones que ya estamos acá por terminar. Entonces voy a regresar a mi presentación, donde déjenme justamente nada más cerrar algunas cosas. Me parece interesante esta parte de que lo rellenemos. Si ya es una carne, podría ser con champiñones o con alguna verdura para incentivar el consumo de verduras. También nos dio una... puse ahí. Y algo que no les dije, pero regreso un poco, es el tema del sellado. ¿Qué significa sellarlo? Es cuando ustedes tienen, por ejemplo, aquí tengo un lomo de cerdo un poco grueso o la pieza de lomo grande, es a alta temperatura con un poco de aceite formar esta parte como de costra de color caramelo, que lo que hace de uno y de los dos lados es evitar que la carne se desjugue y después terminar la cocción, por ejemplo, en el horno. Entonces, la técnica de sellado puede ayudarles para que la carne de cerdo sea suave, porque ciertamente, pues hemos visto que eso también es un mito. Y ya por último, entonces, aquí les tengo algunas otras alternativas para fin de año, como un rollo de carne. Un rollo de carne que en este caso es un rollito con carne molida de cerdo y que en el centro estamos incluyendo espinacas o champiñones.
También acá les doy otra idea de un michote de cerdo que les mostraba la imagen, donde tenemos chiles secos y semillas para hacer el adobo, y tenemos pierna de cerdo como otro corte magro, y agregar ejotes, nopales o papa. Acá les doy otro tip, como una pasta. Generalmente en fin de año hacemos pastas, y que incluyamos en esta vez una pasta un poco diferente, donde incluyamos a pulpa de cerdo molida y que sea cocinada con las lentejas. Las lentejas tienen un sabor un tanto dulce que nos ayuda a incrementar el consumo de fibra de nuestra preparación, y queda bastante bien como una opción diferente. Y la última es una sopa. Generalmente podemos utilizar algunas sopas aguadas, donde tenemos aquí pulpa de cerdo. Estas albondiguitas que ustedes ven aquí son hechas con jengibre, y en el caldo pueden ver kale y acelgas, que son hojas verdes, que son verduras. Siempre estimular y acompañar el consumo con verduras, y estos cuadritos que pueden ser tofu o pueden ser también queso panela. Entonces, pues para finalizar, que justo estamos acabando en tiempo, lo que les quiero concluir es que la carne de cerdo es alimento completo. Como yo les decía, la carne que se produce en Estados Unidos tiene una doble garantía, es fuente de proteínas completas, es una carne magra, algunos cortes bajos en grasa, ¿no? Tenemos cortes que tienen menos grasa y menos colesterol que el pollo, es para toda la familia, puede integrarse en la dieta incluso de algunas personas que viven con diabetes o que tienen obesidad o que tienen el colesterol alto, los cortes magros. Entonces, pues para finalizar, la carne de cerdo es un alimento completo, seguro y para toda la familia. Entonces, déjenme quitar acá para mirar cuáles han sido sus preguntas. Déjenme dejar de compartir porque estamos ya finalizando, y déjenme de nuevo acá poner mi cámara. Y aquí tengo algunas preguntas. Me dice, ¿y la carne de cerdo para pacientes hospitalizados con qué frecuencia se recomienda? Bueno, Julia, eso depende también del padecimiento, ¿no? Pero como yo les decía, si la persona tiene el aparato digestivo apto para comer, y por ejemplo en los hospitales podemos encontrar planes de alimentación bajos en grasa. En un plan de alimentación bajo en grasa puede entrar un corte magro de cerdo. Entonces la clave es el corte y la combinación y la técnica culinaria. Acá tengo otra pregunta, me hacen otra pregunta. ¿Qué tal guisar la carne de cerdo con su grasa y quitarle la grasa en frío antes de comerla? Bueno, Raúl, eso que tú le llamas tiene un nombre que es desgrasar, justamente desgrasar los caldos. Generalmente podemos hacer una preparación caldosa. Cuando se enfría, en la parte de arriba se forma una nata dependiendo de la cantidad de grasa que tuviera la carne, y retirarla, que esa puede ser también una alternativa. Adela me pregunta, ¿el consumo de manteca de cerdo tiene ventajas sobre los aceites vegetales? Adela, yo creo que esa respuesta la voy a partir en dos. ¿Tiene algunas ventajas? Mira, la realidad es que la manteca de cerdo tiene una proporción de grasas en líquido, ¿no? Y que demos sabor con salsas de manera frecuente, ¿sí? Bueno, no sé, acá hay otra pregunta. Y la carne de, no, esta ya la había contestado. Dice, las personas cuecen y fríen la carne de cerdo por la cisticercosis. ¿Qué les puedes recomendar para la doble cocción? Déjenme decirle, Fernando me pregunta, mira, Fernando, la realidad es que la cisticercosis es un problema de falta de higiene. En el pasado, hace muchos años, había lo que le llamábamos cerdos de traspatio, donde las personas tenían a los cerdos comiendo sobras y tenían acceso a las heces de las personas, y eso generaba un problema de salud pública que en la actualidad en las zonas urbanas, y porque además, como he dicho al inicio, la manera de producir a la carne de cerdo hoy se hacen rastros tecnificados, donde el control de los animales es muy estricto, donde
hay controles de limpieza muy estrictos. Entonces, la realidad es que hoy la carne que se compra en lugares cerrados puede ser segura, es segura, ¿no? Y que en este caso quizás el tema de lo que me dice sobre la cisticercosis pues sea en lugares de muy bajos recursos, donde, como te digo, sea problemas de higiene. Pero como yo también les decía, hoy la carne que se compra en México, que se produce en Estados Unidos, tiene una, digamos, doble seguridad porque cumple los lineamientos y las regulaciones en Estados Unidos y cuando llega a México también cumple con nuestras regulaciones. Y en general, no hablé mucho, pero también tiene que ver con la cocción. Yo les recomiendo que cuando ustedes compren la carne y la cocinen, pues la cocinen en trozos pequeños, de manera que cuando hierve el caldo donde lo estén cocinando, pues la temperatura llegue hasta el centro del pedazo o del trozo de carne. ¿Y cómo lo logramos? Pues haciendo trozos pequeños para tener una carne bien cocinada. Déjenme ver. No, bueno, pues ya no tengo más preguntas. No sé si alguien más en la llamada tenga alguna otra pregunta. En la parte de arriba creo que me preguntaban. No, bueno, pues entonces ya no veo preguntas. Aquí me acaba de llegar otra pregunta. Déjenme, me dicen excelente, muchas gracias. Aquí Felicitas me pregunta, ¿por qué el transporte de los cerdos no es adecuado? No, bueno, en realidad, Felicita, en realidad hay que tener cuidado justo sobre el transporte de los animales. Hoy hay mucha regulación en términos del bienestar animal y es importante que los animales durante la producción tengan bienestar y entonces hay en algunos lugares donde se pueden transportar de manera incorrecta, ¿no? Pero como yo les digo, la carne que se produce en Estados Unidos tiene una doble seguridad, ¿no? Porque cumple con las regulaciones acá y cumple con las regulaciones en México. Se dice que la crianza de ganado se les dan sustancias no adecuadas para el consumo humano. ¿Qué pasa con la carne de cerdo y de US Pork? Me pregunta Raúl. Mira, Raúl, creo que tocaste un tema donde me dices sustancias no adecuadas. A lo mejor se refiere a antibióticos, por ejemplo. Lo que yo les puedo decir, hay regulaciones. Cuando un animal se enferma, pues por supuesto debe llevar un tratamiento, ¿no? Y los animales que, por ejemplo, durante el tratamiento se les da un antibiótico, por ejemplo, limpio y saludable, entonces pudiera regresar a la cadena de producción. Pero hoy te puedo decir, Raúl, que todo está bien regulado. Y Raúl me pregunta, sí, Raúl me hace una pregunta ahí que tiene que ver con el clenbuterol, pero yo creo, Raúl, en ese sentido sí es la carne de res y en especial la carne que se produce en México, en el caso de los deportistas, es donde se ha visto muchísimo más estos riesgos, ¿no? Que en realidad, Raúl, no es adecuado, no se debe incluir. Y bueno, por eso les digo que es muy importante saber dónde la consumimos. La carne que se consume en lugares cerrados, ¿no? Donde estamos en lugares cerrados y la vemos empacada, podemos saber el origen, que le llamamos ahora trazabilidad, y podemos estar más seguros que es carne nutritiva y segura para todos. Bueno, pues creo que ya hemos tenido también hoy una gran audiencia. Agradezco mucho a todos los que están conectados. Como yo quedé con ustedes, en estos días les vamos a mandar el recetario donde vienen algunas de las recetas que compartí con ustedes hoy y les invito pues a incluir a la carne de cerdo en estas cenas de fin de año, estando ahora más en casa. Y las recetas les van a ayudar muchísimo a tener algunos ingredientes diferentes, porque generalmente cocinamos siempre lo mismo y lo que pretendemos y lo que queremos también como nutrióloga es que cuando la gente incrementa la variedad de alimentos puede tener mayor acceso a vitaminas y minerales, a evitar deficiencias de vitaminas y minerales. Entonces acá me dicen que nos felicitan. Bueno, pues muchas gracias a todos y estaremos en contacto. Que pasen muy bonita tarde. Gracias. Gracias, María Concepción. Gracias.